Hola, buen día para todos. Bienvenido nuevamente al canal. Si usted sigue constantemente lo que publicamos, sabe que aquí publicamos información relacionada con el Islam, pero citamos las fuentes islámicas. Estamos comentando este libro que se llama Desmontando el concepto progresista del Islam y hoy vamos a hablar acerca de las ejecuciones que se dan en contra de aquellos que son adúlteros, lo que está establecido en la ley del Islam. Según las fuentes islámicas, la religión permite que los hombres tengan esclavas sexuales como objetos, literalmente. Eso está registrado, por ejemplo, en la Sura 4, verso 24, donde Alá dice que los hombres musulmanes pueden tener acceso sexual a aquellas que han sido capturadas en la guerra o las que tu mano derecha posee. No es el único verso de todo el Corán que lo dice, pero es un claro ejemplo. Y ese verso llegó en el caso de cuando los musulmanes fueron a pelear a Autas. Y en la batalla de Janín, los musulmanes lucharon contra los enemigos y tomaron mujeres cautivas. En ese contexto llegó el verso 24 de la Sura 4. Ahora, a los hombres se les permite tener esclavas sexuales, pero también requiere la ejecución de los adultos que consienten tener sexo de manera ilegal. En la vida de Mahoma, él ordenó que algunas personas fueran asesinadas y ellos no habían cometido ningún crimen aparte de tener relaciones sexuales ilegales, es decir, prohibidas o harán por el Islam. El único acto sexual fuera del matrimonio que está permitido y que es halal es entre un hombre musulmán y sus esclavas, que le explicaba el verso 24 de la Sura 4. La lapidación no se prescribe en el Corán moderno, no existe ese verso en el Corán, probablemente porque fue uno de los versos donde, junto con el de amamantar 10 veces a un hombre adulto, fue consumido por la oveja cuando entró a la habitación de Aisha en la época en que Mahoma falleció. Sin embargo, encontramos en la Suna que a los adúlteros en la época de Mahoma fueron lapidados. Y un ejemplo de ello se encuentra en Sahih al-Bukhari, Hadith 4556. Es toda una historia relacionada con los judíos, quienes trajeron a Mahoma a una mujer que ya había tenido relaciones sexuales ilegales. Él preguntó que cómo se castigaban a las personas que hicieran ese tipo de delito, que cometieran relaciones sexuales ilegales dentro de la tribu judía. Ellos respondieron que se les debían ennegrecer las caras con carbón y golpearlos. Mahoma replicó, ¿no encontráis la orden a Rayyan, es decir, a pelear hasta la muerte en la Torá? Los judíos dijeron que no. Sin embargo, Abdullah ibn Salam, después de escuchar la conversación, dijo que ellos habían mentido porque le dijeron a Mahoma, perdón, les dijo a los judíos que trajeran la Torá y que la recitaran si ellos eran sinceros. Ellos trajeron la Torá y el maestro religioso estaba enseñando, puso la mano sobre el verso Ar-Rayyan, el verso que permite la ejecución de aquellos que cometen actos ilegales. Ahora, de toda la historia, Abdullah bin Salam habla de qué hizo el profeta del Islam. Los judíos dijeron que ese era el verso de Ar-Rayyan. Entonces, con ese verso, Mahoma ordenó que los adúlteros fueran apedreados hasta la muerte y fueron apedreados hasta la muerte. Ellos se colocaron cerca de la mezquita y los adúlteros fueron apedreados allí, a pesar de que él intentó protegerla. También otra historia similar se encuentra en Sahih al-Bukhari 6878, donde el mensajero de Alá ordenó que la sangre de un musulmán tiene derecho, pero un musulmán que ha recitado la shahada solo será derramada en tres casos. Cuando una persona musulmán comete actos ilegales, cuando apostata del Islam y deja a los musulmanes. El adulterio es una de las tres justificaciones para matar a un musulmán según las fuentes islámicas. También en Sahih Muslim, Hadith 1690, aquí Ubada dice que el mensajero de Alá recibía revelación que sentía rigor y la compresión de su rostro cambiaba. El día que la revelación descendía sobre él, él sintió un fuerte rigor y cuando terminó, la revelación termina, él sentía alivio. Y dijo, tomar las enseñanzas de mí. Alá ha ordenado un camino para ellas, es decir, las mujeres que fornican. Cuando un hombre casado comete adulterio con una mujer casada y un hombre soltero con una mujer soltera, entonces el caso de los casados es un castigo de 100 latigazos y luego lapidación hasta la muerte. Y en el caso de las personas solteras, el castigo es de 100 latigazos y el exilio durante un año. Ese hadith declara las diferencias entre adulterio, es decir, aquellos que están casados, y la fornicación, aquellos que no lo están. Más información se encuentra sobre el caso, se encuentra en Sahih Muslim, Hadith 1691. En este caso, uno de los seguidores de Mahoma, Abu Huraira, informa que una de las personas dentro de los musulmanes vino al mensajero de Alá mientras estaba él en la mezquita y le dijo, mensajero de Alá, he cometido adulterio. El profeta se alejó de él y de nuevo vino a él y le dijo, mensajero de Alá, he cometido adulterio. El profeta se alejó hasta que lo hizo 4 veces. Cuando él testificó 4 veces contra sí mismo, el mensajero de Alá dijo, ¿estás loco? Él dijo, no. ¿Estás casado? Él dijo, sí. Entonces el mensajero de Alá dijo, tómelo y lapídenlo. Ibn Shitak, uno de los narradores, dijo, uno que había oído a Yabir ibn Abdullah diciendo esto me informó, yo era uno de los que le lapidaron. Le lapidaron en el lugar de oración. Cuando las piedras le hicieron un daño, huyó. Le cogimos en el jarra y le lapidamos hasta la muerte. Este hadith ha sido narrado en otra cadena de transmisores.
Otro hadith, Sahih Muslim 1697 o 1698a, narra las historias de Mahoma nuevamente, hablando sobre qué se debía hacer, en este caso con una mujer que había cometido actos, digamos, ilegales. El mensajero de Alá dice que la esclava, perdón, la esclava desde ser devuelta a su hijo será castigado con 100 latigazos y el exilio por un año. Aquí continúan explicando qué se debe hacer con el caso de adúlteros y miramos que son casos diferentes dependiendo pues la gravedad del asunto. Al final, la mujer fue lapidada hasta la muerte. Sahih Muslim, esta vez Abdullah bin Buraida, informa a la autoridad de su padre, Maiz bin Mali, que el mensajero de Alá, alguien vino el mensajero de Alá y le dijo que había hecho mal, había cometido adulterio y necesitaba ser purificado. Mahoma lo rechazó, sin embargo la persona regresó al día siguiente y volvió y dijo que había cometido adulterio. El mensajero de Alá volvió y lo rechazó por segunda vez y lo envió diciendo, ¿sabéis que hay algo malo en su muerte? Ellos negaron con tal cosa. Dijeron, no le conocemos sino como un buen hombre entre nosotros hasta donde podemos juzgar. Cuando el hombre vino por tercera vez, el profeta lo envió como había dicho antes. Preguntó por él y le informaron que no había hecho nada malo con su mente. Cuando la cuarta vez la persona vino, se cavó una zanja para él y Mahoma pronunció sentencia contra él y fue apedreado. Luego vino una mujer de Cadmín y le dijo que había cometido adulterio y vino pidiendo purificación. El mensajero de Alá la rechazó, ella continuó viniendo el segundo día, volvió y la rechazó, exactamente en el caso de Al-Maitz, y luego vino y dijo que estaba embarazada. Mahoma dijo que si insistes en ello, entonces vete hasta que nazca el niño. Cuando dio a luz, vino con el niño envuelto en un trapo y le dijo, aquí está el niño que ha dado a luz. Mahoma le ordenó que se fuera y que lo amamantara hasta que lo destetara. Ella hizo eso. Cuando hizo eso, Mahoma se acercó con un pan en la mano y le dijo, apóstol de Alá, he aquí es destetado y ahora come. El mensajero de Alá cogió el niño a uno de los musulmanes, luego anunció el castigo y fue puesta en una zanja hasta su pecho y ordenó que se le apedrearan. Ali ibn al-Walid avanzó con una piedra, le arrojó en su cabeza y se aplicó sangre a la cara de Walid, así que maldijo. El apóstol de Alá escuchó la maldición de Walid y le dijo a Khalid, sé gentil, por él en cuya mano está mi vida, ella ha hecho el arrepentimiento, incluso si un recaudador de impuestos ilícitos se arrepintiera, él habría sido perdonado. Luego dio órdenes sobre ella y oró y ella fue enterrada. También Ibn Ishad, uno de los primeros autores que recopiló la biografía de Mahoma en la página 970, dijo, registró palabras de Mahoma que dicen que el adúltero debe ser apedreado. También encontramos registrado en algunas fuentes islámicas la despedida de Mahoma cuando hizo la peregrinación final a la Meca. Y eso es lo que registró el autor de la biografía, Ibn Ishaq. El Corán usa la palabra fornicadores y adúlteros en el versículo 2 de la sura 24 y ahí prescribe 100 latigazos como castigo. En el verso 15 de la sura 4 sugiere arresto domiciliario cuando se comete indecencia. Cuando se refiere al sexo fuera del matrimonio, ya tiene poco sentido que la fornicación y adulterio se prescriban con dos delitos diferentes. Eso estaría en contradicción con los hadices que hemos leído de Mahoma, donde él claramente ordena la muerte, el apedreamiento de aquellos que han cometido adulterio. En Sahih Muslim, el Hadith 1697 y 1698 registran caso de un hombre soltero que es castigado con 100 latigazos por orden de Mahoma, mientras que su pareja era casada, fue lapidada. Y es un caso narrado por, según Umar, el segundo califa del Islam. Narra en Sahih Muslim 1691a que Abdullah Ibn Abbas informó que Umar bin al-Hattab se sentó en el púlpito del mensajero de Alá y dijo, ciertamente Alá envió a Mahoma con la verdad y él envió el libro con él, y el versículo de la lapidación fue incluido en lo que fue enviado por él. Lo recitábamos, lo reteníamos en nuestra memoria y lo entendíamos. El mensajero de Alá consiguió el castigo de la lapidación hasta la muerte a adúltero, casado y a la adúltera. Y después de él también conseguimos el castigo de la lapidación. Me temo que con el tiempo la gente pueda olvidar y pueda decir, no encontramos el castigo de la lapidación en el libro de Alá, y así desviarnos abandonando ese deber prescrito por Alá. La lapidación es un deber establecido en el libro de Alá para los hombres y mujeres casados que cometen adulterio, cuando se da evidencia y o si hay embarazo o una confesión. En el Corán original estaba prescrita la lapidación para los adúlteros. El verso quedó fuera probablemente cuando se recopiló años más tarde, después de la muerte de Mahoma, y la insistencia en el hecho de que Umar, el que reemplazó a Mahoma, diga que eso estaba registrado en el Corán, se muestra en otras colecciones de hadices. En este caso en Sahih Bukhari, Hadith 6830. También en Sunan Ibn Majah, en el libro de Nikah, un matrimonio, en Hadith 1934, ahí se recuerda que en la época de Mahoma se prescribía la pena de muerte para los adúlteros, que era un verso que estaba escrito en hojas de palma y que estaba en la casa de ella después de la muerte de Mahoma. Desafortunadamente, una cabra entró a la casa y se comió la hoja junto con otras antes que esto pudiera ser recogido. Y bueno, eso aparece también registrado en otro hadith donde dice claramente que el verso de amamantar 10 veces a un hombre adulto estaba con Aisha, y ahí dentro de ese verso también se encontraba el verso de apedreamiento, pero cuando Mahoma murió y todos estaban preocupados por el funeral y por las labores que tenían que hacer en ese momento, una oveja domesticada entró y se comió los versos.
literalmente. Pero lo podemos encontrar también en la Sharia, es decir, en la ley islámica, donde dice que los adúlteros serán condenados a muerte, ya que eso fue establecido por Mahoma y en la práctica las mujeres son ejecutadas con mucho más frecuencia que los hombres, porque se presume que acarrean la responsabilidad sexual en una sociedad musulmana que es dominada por los hombres. Y ellas también tienen más probabilidad de confesar sus indiscreciones. De hecho, en noticias en algunas zonas de Pakistán, más del 90% de las mujeres que han ido a denunciar el hecho de haber sido abusadas sexualmente terminan presas. Cuando lo hacen, denunciarlo significa una confesión de adulterio bajo la ley de la Sharia, y si no pueden encontrar que existen 4 testigos masculinos que confirman las reclamaciones de la víctima, esta es puesta en prisión en ese caso de Pakistán. Muchos musulmanes modernos incapaces de aceptar el hecho de que la lapidación existe en las fuentes islámicas primeras, ellos van por otro camino, al indicar que el cristianismo, perdón, no es diferente, porque tratan de aplicarnos sobre nosotros las leyes del Antiguo Testamento, donde literalmente se decía que se debía lapidar. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, no existe tal verso que aplique sobre nosotros, porque encontramos el ejemplo de Jesús en el Evangelio de Juan, entre el verso 1 al 11 en el capítulo 8, donde una mujer fue hallada cometiendo adulterio y fue traída a Jesús. Bajo la ley mosaica, los dos que estaban cometiendo pecado deberían ser llevados ante el Sanedrín o deberían ser llevados ante las cortes judías o cortes israelitas. En este caso, la mujer solamente fue tomada. Por lo tanto, Jesús dice que el que esté sin pecado lance la primera piedra. Por lo tanto, ahí podemos determinar que bajo circunstancias y bajo la enseñanza de Jesús, ninguno de nosotros somos libres de pecado. Esto es lo que muestra en la narración del Evangelio. Todos los hombres se fueron, ninguno le hizo daño a la mujer. Jesús le dice que él tampoco la condena, que se vaya y que no peque más. No significa que está dando libertad para que continúe viviendo en el pecado, significa que te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Mientras que la enseñanza de Jesús interpone entre los cristianos, se interpone entre nosotros y el Antiguo Testamento, Mahoma saltó directamente a las reglas judías, es decir, aplicó literalmente lo que dice la Torá, tal como estaba registrado en los hadices que acabamos de leer. Muchas cosas entre el perdón de Jesús y el perdón dado por Mahoma es diferente. Miramos que Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Mahoma estaba purificando a la mujer que por su adulterio tuvo un bebé y su purificación consistió en matarla. Aunque muchos musulmanes de hoy consideran que la práctica es desagradable, no hay discusión en el hecho que el Islam dice que se debe matar a los adultos que cometen adulterio, aquellos que consienten en tener sexo consensual, y eso está arraigado plenamente en la teología islámica. Existen fatuas para eso, que dice que negar el adulterio es suficiente para latigar a alguien, eso está similar a la apostasía. Y de hecho Mahoma dijo, es una de las razones por las cuales un musulmán debe ser asesinado si comete adulterio y si apostata de su religión. Hay muchísimas historias en las fuentes islámicas acerca de adúlteros siendo lapidados bajo la ley islámica. Y existen en la época moderna, por ejemplo, en los musulmanes de Somalia, en el pueblo de Irán, los talibanes. Hay muchos casos registrados en la época moderna de musulmanes aplicando esto que las fuentes islámicas dicen. Un líder de Maná, Muslim Alliance in North America, la Alianza Musulmana de Norteamérica, y es un antiguo vicepresidente de ISNA, abogó abiertamente por la lapidación proscrita en la Sharia. Él es mucho más sincero que los demás musulmanes. Y él dijo, si Alá dice 100 latigazos, pues 100 latigazos. Si Alá dice cortarle la mano, le corta la mano. Si Alá dice que le lapides a través del profeta, entonces lapidales, porque esa es la obediencia de Alá y a su mensajero. Está siendo claro que las fuentes islámicas lo dicen. Si Alá lo dice, hágalo, no importa lo que tengas que hacer. De esa manera, muchos musulmanes utilizan las fuentes islámicas para hacer lo que las fuentes islámicas dicen, es decir, la lapidación, el cortar la mano. Simplemente, la democracia, la libertad y los derechos humanos no tienen cabida en el Islam porque Alá no lo dijo. Dejo el video hasta allí. Yo sé que quedó un poco extenso, pero la verdad es que la lapidación contra los adúlteros y las adúlteras está establecido en las fuentes islámicas, no solo en los hadices, sino también en la ley de la Sharia. Si llega hasta acá, favor comente y favor comparte. Nos vemos en una próxima oportunidad.